momento nos encontramos en los jardines de la Municipalidad de La Plata. Detrás mío, como ustedes ven, está la propia municipalidad y detrás la Catedral, Plaza Moreno, lugares turísticos que no solo conocemos los platenses, sino todos los turistas del mundo que vienen a esta ciudad. En este mismo lugar, pero en mayo de 2006, fue encontrado Santiago Barberán. Él estaba totalmente desnudo, semi-inconsciente y brutalmente golpeado. ¿Cómo nadie lo vio? ¿Qué pasó? ¿Qué dice la justicia? ¿Cuál es la opinión de su familia? Todo eso y mucho más estaremos hablando hoy en Identidad LP, que así comienza. Bienvenidos, estamos en una nueva edición de Identidad LP. Hoy, como verán, decidimos salir. Uno de los programas quizás que nos espera más difícil desde que arrancamos con estas distintas programaciones. Hoy estamos con Mabel. Ella es la mamá del corazón de Santiago Barberán, que tal como dijimos en la introducción, él fue encontrado aquí en estos mismos jardines brutalmente golpeado y luego falleció en el Hospital San Martín. Gracias, Mabel, por estar acá con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Mabel, me imagino que será muy difícil recordar, pero comentanos cómo fue aquella noche de mayo del 2006 donde pasó lo que pasó con Santiago. Bien, para nosotros esa noche fue un sábado donde cenamos como todos los sábados en casa, comimos pizzas, él salió con su mejor amigo, salieron en auto, las recomendaciones de su papá como siempre fueron Santi, cuídate, como todos los fines de semana. Fue un sábado normal, pero sí el domingo en la mañana no estaba en su cama cuando nos levantamos y ahí nos empezamos a preocupar y empezamos a averiguar y Santi no estaba y bueno. ¿No era común que Santiago no venga a dormir? No. Santiago siempre venía a dormir, o sea, él estaba hasta un horario, yo me levantaba porque nosotros a la mañana los domingos vamos a la iglesia y a las 8, 7:30, 8, Santiago ya estaba durmiendo en su cama, o sea que fue una sorpresa, esperamos, fuimos a la iglesia y de regreso, ya siendo las 12:30, Santiago no estaba, entramos a averiguar por los lados más conocidos y como Santiago no estaba, y fíjate vos, ¿no?, que lo que son las cosas ahora que ya pasaron casi 6 años, ¿no? Nosotros lo estábamos buscando y lo estaban encontrando acá en la municipalidad todavía con vida, porque no nos quedamos tranquilos y averiguamos por distintos lados y fuimos a ver a un amigo que es policía y bueno, había ingresado un NN y yo de esto te estoy hablando 1:30 de la tarde y a Santiago lo encontraron aquí 12:20 del mediodía de ese domingo. ¿Cómo fue o qué es lo que se sabe de cuando él sale? Porque según usted nos comentaba, él sale a este lugar, a este boliche, con un amigo. ¿Qué pasa a la salida? Y bueno, se desencuentran porque Santiago le dice a su amigo que tiene que ir al baño, y va al baño, y cuando sale, teóricamente se desencuentran. Y según el amigo lo fue a buscar unas cuadras, no lo encontró, y entonces él se fue. Y bueno, nosotros no sabíamos nada. Después nos enteramos que había una comunicación telefónica a las 7:30 de la mañana con su novia, que vive en Ranela en ese momento, ¿no? Y ese fue el último contacto que nosotros después escuchamos de ese día. Mabel, ¿qué fue lo que pasó? ¿O qué es lo que se sabe que pasó durante las 7:30 de la mañana de este último contacto telefónico hasta cerca del mediodía donde Santiago fue encontrado? Realmente fue el gran misterio, ¿no? Porque no se sabe qué pasó. Santiago apareció a las 12:20, como te decía, pero era la gran incógnita. Desde las 7:30, que fue el último contacto, que fue en un teléfono público de aquí de La Plata, que deja ese mensaje, no pudimos saber. O sea, ahí hay un bache, sí, por unas imágenes antes de ese horario, que en este momento no recuerdo si eran 11:30, una cosa así, o 11:20, no recuerdo exactamente el horario. Se ven dos personas que vienen, que lo toma solamente la cámara
de este colegio San José, que van por aquí atrás, paran en un arbusto y se van. Y claro, las imágenes eran muy de lejos, muchas cosas que uno no sabe, porque creo que nadie está preparado para eso, que las cámaras estas se reciclan cada cierto tiempo, o sea que no teníamos las originales. La municipalidad de las cámaras no tomaron nada, tengo entendido que ahora en ese aspecto hay más precaución, incluso los arbustos que en ese tiempo estaban ya no están en la forma en que estaban. Era invierno, era una mañana gris, pero Sí, de igual manera todos recordamos el caso y a todos nos llamó la atención. Para aquellos que no son de La Plata o que desconocen cómo es la ciudad, estamos en un lugar de muchísimo tránsito, plena avenida principal de nuestra ciudad. Santiago estaba ahí totalmente desnudo y es muy raro que hayan pasado alrededor de 4 horas y nadie lo haya visto. No, es que supuestamente esa era la gran incógnita, si lo dejaron alguien o algunos, si eran 2, si eran 3. Yo quiero decirte que en el transcurso de los 5 meses fue un bombardeo, porque nosotros, no sé si recuerdan, se empapeló La Plata con afiches, hacíamos una marcha, nunca cortamos calles, pero sí hacíamos marchas pacíficas, estando solamente aquí en el municipio con los carteles de Santiago buscando testigos. Hicimos festivales en esos 5 meses que no se sabía nada, para ver, y bueno, vinieron muchos mails, vinieron muchas llamadas telefónicas, y de todo eso estuvimos con los fiscales María Laura de Gregorio y Sergio de Lucis, tratando de rescatar lo bueno, porque en un caso así te vienen un montón de cosas que no son ciertas, pero bueno, alcanzaron esas imágenes, se alcanzó, nosotros alcanzamos a ver con una lupa, con la DDI y todo lo demás, que era la forma de caminar de Santiago, que estaba el color vaquero, el jean que tenía Santiago, la parte de arriba, o sea, la manera de caminar de él, y coincidía más o menos con lo que después vemos que fue Marleta, ¿no? Que hasta ese momento no teníamos la más mínima idea. Para aquellos que no saben, Marleta es hasta el momento el único detenido por la muerte de Santiago. A él lo detienen 2 años después de que pasó lo que pasó de Santiago. No, él estuvo con la preventiva. Él, después de 5 meses de lo que ocurrió, se presentaron, en realidad se presentó un testigo en la DDI, y después eso trajo a colación otros estudiantes que bueno, que en un lugar así se escuchó del tema y realmente vinieron a pedirnos perdón. Nosotros entramos, estábamos prácticamente todos los días en la fiscalía. Y bueno, y ellos vinieron, nos pidieron perdón, nos abrazaron, nos contaron algunas de las cosas que ellos sabían, y obviamente hubo que investigar ya con algo más firme, y por eso se llegó a él, y después daban todas las cosas como para que sepamos o supiésemos que era Marleta. La cuestión que siempre a nosotros nos quedó la duda si no había 2 personas más, pero no se pudo probar. Vamos a una tanda y enseguida vamos a continuar hablando puntualmente sobre el juicio que enjuició a esta única persona que hacía mención, Mabel, la mamá del corazón de Santiago Barberán. La enseñanza personalizada, el plan de estudio innovador y el equipamiento de alto nivel tecnológico constituyen nuestro valor agregado. Por eso, no lo dudes más. Estudia odontología en la Universidad Católica de La Plata. Informes e inscripción, Avenida 13, número 680, entre 45 y 46. Teléfono 422-7471, interno 245. Lucrecia K, indumentaria de diseño, calle 9, esquina 39. En la web www.lucreciak.com. Servicio de diseño y confección. Lucrecia K, indumentaria de diseño. Foster, cumplimos 6 meses, vení a vivirlo con nosotros. Inauguramos un nuevo espacio VIP, nueva barra, nuevos LCD, nueva carta de cena y tragos. Foster, en la esquina tradicional de 8 y 54, show en vivo. Foster, vení a vivirlo con nosotros. Realpolitik,
el sitio de noticias más visitado de la región capital, Realpolitik. Toda la política de La Plata, Berisso y Ensenada, si ocurre, está aquí. Realpolitik. Ahora te podés informar de una manera más ágil y dinámica. Ingresá a www.plusinformacion.com.ar y sabé lo que está pasando. Ingresá a www.plusinformacion.com.ar. Asociación Propietarios de Coches Taxímetros La Plata. APT, líneas rotativas 470-0101. Ahora comunicate por Nextel al 645-1624. Viaje de corta y media distancia. Calle 31, número 149, entre 530 y 531 La Plata. Teléfono 470-2796. APT, gracias por llamarnos. Continuamos en Identidad LP. Hoy estamos hablando de uno de los hechos que todos los platenses, realmente creo que todo el país recuerda, y recuerda con muchísima duda, mucha conmoción, qué fue lo que realmente pasó con Santiago Barberán, un joven que fue encontrado en mayo de 2006 en estos jardines. Bueno, Mabel, recién estábamos hablando que hasta el momento hay un solo detenido, pero que hay mucha duda de si no actuaron más personas en este tremendo hecho. Sí, porque no se ha podido comprobar, ¿no? Nosotros en su momento habíamos tenido una pista que eran 3, pero no se ha podido comprobar. Así que esas cosas nos tuvimos que resignar y en medio del dolor, por lo menos, ubicamos a la persona que era culpable, ¿no? Que él no es que confesó ni nada, sino que las pruebas eran suficientes como para saber que fue él y no haya ninguna duda. ¿En ningún momento reconoció el hecho o se sintió o se demostró apenado por lo sucedido? No, para nada. Una de las frases de alguien me dijo, lo que pasa es que Marleta está quemado por la droga. Era un chico que ya tenía muchos problemas, problemas con el estudio, con su vida, problemas de violencia que como era menor no lo podíamos agregar a la causa en ese momento que habían acontecido los hechos, ¿no? Pero era un chico con muchos problemas y bueno, una de las cosas que a nosotros nos causó muchísimo dolor y no nos pudimos defender, el tribunal no nos dejaron filmarlo, por ejemplo, ¿no? Teníamos muchos periodistas que estaban interesados en eso y el tribunal no nos permitió filmar. Después consideraron y pusieron en el mismo nivel a Santiago que a Marleta, cuando Santiago era un chico que ya había terminado la secundaria, trabajaba de lunes a sábados en una inmobiliaria, tenía su misma novia hacía 3 años, o sea, no podíamos comparar bajo ningún punto de vista la vida que llevaba Marleta, la conducta que tenía Marleta con la vida de Santiago. Y nosotros, encima después, nos dieron una devolución como que nosotros como los padres de Santiago no nos habíamos ocupado de él, o sea, mal. Yo recuerdo que de ahí directamente me fui a la clínica porque me descompuse de la impotencia, porque ya no nos podíamos defender, porque ya había terminado todo, nos quedó un sabor muy amargo, apelamos porque consideramos que 18 años para Marleta después de la hazaña que habían tenido con Santiago, que incluso no consideraron saña. O sea, si un empalamiento, si una baldosa te mata porque te la clavan en la nuca, digo yo, si eso no es saña, ¿la saña dónde está? Y ellos no consideraron saña. Así que... Mabel, ¿se tomó en algún momento como un atenuante para el momento de culparlo a esta persona el tema de que que supuestamente hubiese estado tan drogado o alcoholizado? Porque continuamente en el juicio se hacía mención de que esta persona antes del hecho habría consumido pastillas, habría tomado determinada cantidad de alcohol. ¿Eso se toma de alguna manera por la defensa o por quien sea como para atenuar la pena que le podía caer? Honestamente yo no sé qué pasó por la cabeza de los jueces. Porque nosotros sabíamos que perpetua no se podía pedir porque era menor de edad, o sea, porque tenía muy corta edad. Pero 18 años, cuando el fiscal Sagastume le pide 22, darle menos que el fiscal de juicio,
La verdad que para nosotros fue una cachetada, porque vos imaginate que tuvo preventiva, 2 años adentro, el juicio, que tuvimos que esperar un montonazo, después viene que si por buena conducta, después se quejan por las cosas que pasan, porque después de la escuela, con todo lo que vivió Marleta y todo lo que nosotros llegamos a conocer de su vida, con la escuela de la cárcel, ¿qué puede salir de ahí? Y sabemos que por ahí en 8 o 10 años sale, como tantos otros salen, digamos, y uno no está tranquilo con eso. Se apela, dijeron que sí, que los 18 años estaba bien, dicen que hay que apelar a la parte internacional, qué sé yo. O sea, es tanta burocracia, las leyes están de esa forma que no te queda otra que resignarte y seguir viviendo, porque si no, terminás enloquecido. ¿Cómo fue caratulado la causa del hecho? Creo que homicidio simple y no me acuerdo más. Honestamente no me acuerdo, porque fue una indignación total para nosotros. Frente a la brutalidad que se ejerció sobre Santiago, ¿hay alguien o alguien comentó si ellos habían tenido algún tipo de discusión? Si se sabe cuál fue el hecho de que lleva a esta persona a actuar de esta manera. Lo único que se pudo investigar y realmente comprobar que no se conocían. Que si fue un hecho dentro del boliche nadie sabe, y que lo único que se llegó a decir que supuestamente pudo haber sido una emboscada, que él venía llevando a Santiago. En realidad Santiago iba siempre este camino porque tomaba el micro ahí, el 273, que lo dejaba en casa, y se teme que allá lo estaban esperando otras personas, porque una sola persona para sacarle la ropa, empalarlo, clavarle una baldosa en la nuca y todo lo demás, parece que no es tanto, ¿no? O sea, es muy poco una sola persona. Hablaron de miedo a los testigos porque durante aquel tiempo que se estaba intentando averiguar qué fue lo que pasó con Santiago, recuerdo que hubo alrededor de 10, 12, 15 hipótesis sobre lo que había pasado. ¿Por qué se cree que pasó todo esto en torno a lo que le pasó a este chico? Bueno, realmente hubieron 15 hipótesis que se estaban investigando. Cada una de ellas se han investigado. Muchos lo asociaban porque como Santi estuvo debajo de la ventana que en ese momento estuvo el intendente Alac, se temía que era algo político, que era un vuelto para Alac, se decía vulgarmente y cosas así. Hubo un hecho muy similar a cuadras de este lugar en la cual hubo una confusión, que esa era otra hipótesis, que gente que estaba en un micro había visto una pelea y todo lo demás. También se investigó, no sé si recuerdan que hubo un allanamiento también en Los Hornos, que estaba vinculado a ese hecho, pero no al caso de Santiago. Bueno, nosotros enseguida regresamos, vamos a un corte y vamos a continuar hablando de qué pasó con Santiago Barberán allá por mayo del 2006. La enseñanza personalizada, el plan de estudio innovador y el equipamiento de alto nivel tecnológico constituyen nuestro valor agregado. Por eso, no lo dudes más. Estudia odontología en la Universidad Católica de La Plata. Informes e inscripción, Avenida 13, número 680, entre 45 y 46. Teléfono 422-7471, interno 245. El Espejo Noticias, la realidad frente a frente. Noticias de la ciudad de La Plata y la provincia de Buenos Aires. El Espejo Noticias, junto a los equipos de la ciudad y del deporte. El Espejo Noticias te refleja toda la información del espectáculo y las noticias de la cultura y arte platense. Para publicar en El Espejo, escribí un mail a producciones.ga@gmail.com o llama al 221 15 411 4396. Lucrecia K, indumentaria de diseño, calle 9, esquina 39, en la web www.lucreciak.com. Servicio de diseño y confección. Lucrecia K, indumentaria de diseño. Ahora te podés informar de una manera más ágil y dinámica. Ingresá a www.plusinformacion.com.ar y sabé lo que está pasando. Ingresá a www.plusinformacion.com.ar. Asociación Propietarios de Coches Taxímetros La Plata.
APT, líneas rotativas 470-0101. Ahora comunicate por Nextel al 645-1624. Viaje de corta y media distancia. Calle 31, número 149, entre 530 y 531 La Plata. Teléfono 470-2796. APT. Gracias por llamarnos. Continuamos hablando con Mabel, la mamá de Santiago Barberán. Decidimos mudarnos, como verán el clima nos corrió un poco. En este momento estamos dentro del municipio, a metros de donde Santiago fue encontrado en mayo del 2006, como les habíamos comentado. Bueno, Mabel, coméntenos qué significa pasar por acá, cuando tienen que pasar por este lugar. Bueno, y muchos recuerdos, ¿no? Recuerdos no tan gratos. Todo este lugar representa para la familia un lugar ya no es tan lindo. De hecho, hace unos meses cumplió 15 años mi hija y me dijo: mamá, yo no me voy a ir a sacar fotos a la municipalidad. O sea, esto nos ha marcado y ya es un lugar que para nosotros es muy bonito, pero ha marcado un antes y un después en nuestras familias, en nuestras vidas. El que hace la denuncia o el que llama al 911 es un portero de aquí cerca. En ese momento sí, porque según dicen lo encuentra un indigente que va y se cruza a uno de los porteros, llaman al 911, eso es lo que tenemos nosotros sabiendo. La teoría de que él haya sido dejado alrededor del mediodía quedó totalmente descartada, o todavía hay alguna duda, porque repetimos que es muy raro que nadie lo haya visto, que nadie haya pasado. Sí, hay muchas incógnitas todavía, ¿no? Damos gracias por lo que se pudo ver, pero realmente no había sangre seca, como que había mucho tiempo que estaba ahí. O sea, Santiago lo encuentran en estado de shock, con vida. Se trató de levantar como 3 veces. Él estaba tan choqueado y lo que había sido para él algo tan violento que en medio de su agonía él se levantó, se paró, después los médicos tuvieron que atarle las manos, los pies, porque él se seguía defendiendo, porque había sufrido tanta violencia que se seguía defendiendo con los médicos, lo tuvieron que atar para poder transportarlo y asistirlo. De ahí fue derecho a terapia intensiva, ahí ya hizo un paro, ahí ya le pusieron el respirador artificial, bueno. Él estuvo varios días en terapia, tal nos comentaban ustedes. ¿Pudieron hablar algo con él? ¿Estuvo en algún momento consciente como para que él se pueda manifestar? Te explico, hablar no, porque él estaba entubado y estaba inconsciente, podemos decir, con lo que él estaba pasando. Sí, como tenía los monitores, el primer encuentro que tuvimos con él, que fue bien rápido, porque habrá sido 1:30, 2 menos 20 a más tardar, cuando nosotros lo encontramos, porque fue el primer hospital donde nosotros fuimos y fuimos a ver en terapia intensiva un NN, porque le sacaron la ropa y los documentos, que era imposible reconocerlo porque su cabeza tenía 3 veces el volumen de lo normal, estaba totalmente lastimado, cortada la cara, pues se ve que le han dado palazos y bueno, totalmente con moretones, todo vendado. Realmente la confirmación fue un tatuaje que él tenía detrás de su muñeca. Él estuvo 7 días allí y bueno, no sé qué más decirte. En ese momento cuando fuimos, que fue el primer encuentro, a pocas horas de ingresar, le hablamos y su papá le habló y se acercó, y lo que yo pude advertir que en el monitor hubo alteración, o sea que hubo una emoción allí, que fue el último contacto que nosotros pudimos sentir realmente. Después le hablábamos, estábamos todo el tiempo, porque bueno, nos quedábamos ahí en el banco de terapia y no pudimos charlar nunca con él. Mabel, retomando con el tema del juicio, bueno, tal venimos explicando, hay una sola persona acusada por el hecho. ¿Cómo se comportó esta persona en el juicio y qué fue lo que declaró? Bueno, él en ningún momento se hizo cargo. Es más, en algunos momentos se daba vuelta y se burlaba. Él directamente dice que no, que para él era otra persona, que él le tiró un palo a otra persona, es lo único que dijo, y
y bueno, negó el hecho, o sea, y sobre todo la sonrisa, la soberbia, todo eso. Después, las últimas palabras que les dejan decir en el tribunal a los que están en esa condición, él dijo, bueno, yo pido justicia para los Barberán y también justicia para mí. Según algunos testigos decían que él habría comentado a sus amigos que se había mandado una macana. ¿Esto es así? ¿Se sabe? ¿Los testigos han afirmado esta teoría? Sí, en un momento dijo así, comentó que me parece que me equivoqué de chaboncito y le pegué y le di mal. Eso fue lo que se declaró. Él tiene 18 años, ¿es la condena que le han dado? Exactamente, el tribunal le dio 18 años. O sea que teniendo la ley anterior, que estaba el 2x1, se podría decir que en poco tiempo podría ser que él salga nuevamente. Lamentablemente, muy a nuestro pesar y con gran dolor, porque es tremendo lo que ha pasado, y yo no creo que alguien que haya tenido tanta hazaña y que haya actuado de esa forma con Santiago pueda en 10 años estar libre, después de la escuela que tienen en la cárcel, ¿no? Mabel, ¿usted cree que en algún momento puede alguien ir a golpear su puerta o llamarla por teléfono y decirle, no, nosotros sabemos qué fue lo que pasó y realmente en este caso hay más gente implicada, o creen que ya con todo este tiempo nadie más va a hablar? Honestamente, yo nunca pierdo las esperanzas. Yo siempre pienso hasta que él, porque he tenido la necesidad de encontrarme con él. He pedido a los fiscales y me decían, ¿para qué? He pedido abogados y me decían, no te van a dejar porque, digo, pero porque dicen que había temor, que si yo iba a la cárcel a hablar con él, que podía hacerle daño yo a él, digamos, pero se fijan que no tengo nada, yo solamente tenía la necesidad de saber por qué es lo que pasó. Que pasó desde las 7:30 hasta las 11:30 que lo golpearon acá. Es un bache. Él solo fue, ¿por qué fue? O sea, yo espero que alguna vez, así como estos jóvenes se quebraron y nos contaron que después nunca más pudimos tener contacto porque con mi esposo teníamos ganas de seguir, vimos chicos realmente quebrantados, con un peso en su conciencia que la tuvieron que alivianar, contándonos y diciéndonos la verdad, que alguna vez, si alguien sabe la verdad, aún Marleta nos pueda decir, simplemente para sacar esos baches, ¿no?, que quedan en uno cuando suceden cosas así tan traumáticas que uno tiene la necesidad de saber. Si bien uno trata de construir algo positivo, paralelo y todo lo demás, y uno se conforma en cierta manera porque encontramos a uno, no estaría mal realmente saber bien. Mabel, para cerrar, ¿usted cree que se hizo justicia? ¿Cómo puedo decirte? Si digo que no se hizo justicia estaría mintiendo porque se encontró a la persona que lo golpeó. Pero que nos quedó un sabor muy amargo del juicio, que estamos desconformes con el tribunal, con la sentencia. No es completa la justicia. No es completa la justicia para nosotros. Muchísimas gracias, Mabel, y gracias a su esposo por haberse hecho parte de todo este trabajo. No, gracias a vos. Gracias a todos. Bueno, antes de despedirnos, hoy la verdad que uno de los programas más duros, agradecemos a Mabel, agradecemos también a su papá Luis, que estuvo acá, que nos estuvo indicando y haciéndonos compañía para poder realizar este programa. Y obviamente queremos llamar a la reflexión. Si alguien más sabe qué fue lo que pasó, seguramente alguien vio y quizás tiene miedo, es momento de reflexionar y obviamente hablar con los padres de Santiago Barberán que quieren saber qué fue lo que pasó con su hijo. Gracias y los espero el próximo viernes en Identidad LP.